El Señor les bendiga, amados hermanos. Tengo el privilegio en esta ocasión de dar el resumen de la Parashá Tzav, en especial refiriéndome al Brit Hadashah, o al pacto renovado de esta porción. Esta porción Tzav, mandarás, es una de las más importantes en la Torá y está plenamente revelada y reflejada en el nuevo pacto. El pastor, recordando su memoria bendita, llamó a esta porción al estudio de la porción referente al nuevo pacto de Tzav, Yeshua, el Dios de toda Pascua y toda convocatoria divina. Dado que en esta también se tocan citas bíblicas referentes a sacrificios. Las lecturas están en Marcos 12, 28 al 34, Romanos 12, del 1 al 2, y 1 Corintios 10, 14 al 23. Ustedes pueden leerlas en sus casas y yo me voy a centrar en Romanos 12, 1 y 2, porque es un resumen de el Brit Hadashah. Pues para entender esta porción de la Biblia en el Nuevo Pacto, escrita por Pablo, es necesario entender y estudiar qué es Tzav y qué son los sacrificios y a dónde podemos relacionarlos. Con el tabernáculo ya construido y con las vestiduras sacerdotales elaboradas, Dios le enseña ahora a su pueblo, a su novia, a Israel, cómo vivir con él en su morada. Y eso se iba a hacer a través de los sacrificios. Es cierto que los sacerdotes iban a ministrar, que los sacerdotes iban a poder entrar dentro del lugar santo, y en el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote podía entrar hasta el último recinto del tabernáculo, el lugar santísimo, pero también el pueblo jugaba un gran papel, un papel especial dentro del tabernáculo. Sin ellos no se ofrecían sacrificios, porque ellos son los que llevaban los sacrificios, tanto para agradecer al Señor y reivindicar su paz con Él por haber sido salvados de un peligro, por haber tenido un buen viaje, por haberlos levantado de la enfermedad, pero también para llegar ante Dios y volver a encontrarse con Él en una palabra, reconciliación, cuando ofrecían tanto las ofrendas de culpa como las otras ofrendas, las ofrendas de cereales y en fin todas las ofrendas que se daban en el tabernáculo, la ofrenda de pecado sobre todo. Entonces, con eso en mente, podemos nosotros hacer una relación. Hay una ofrenda especial que era la del holocausto. Esta del holocausto también es llamada del todo quemada. Es decir, que todo el animal era ofrecido delante del Señor. Si nosotros nos referimos a la lectura concerniente a esta parashá en Tzav, vamos a ver que esas ofrendas se dividen en varias y que hay una en especial que se menciona al principio, que es la ofrenda quemada, y esa es a la que nos vamos a referir. Esta ofrenda se hacía y se daba de forma voluntaria y para expiación de los pensamientos de la persona, y por eso no se dejaba nada para el sacerdote. En las demás sí, el sacerdote podía comer de la ofrenda y de hecho era parte del animal ofrecido o de la ofrenda de cereales para su consumo, y aún en algunos casos y con las instrucciones del Señor para que se comiera en familia. Sin embargo, la ofrenda del todo quemada era aquella de que nada quedaba dentro del altar, todo era quemado, y esa ofrenda era la que está referenciada con el olor fragante, con aquella voluntaria en que le pide uno perdón al Señor por lo que hay en su corazón, y para el fin era, como siempre,
lo del Carab, de donde viene Corbán, acercarse al Señor. Bueno, en estos versículos de Romanos 1 al 2, nos encontramos en particular con esto. Haciendo un recuento y una relación con la lectura de la Torá, podemos ir a pensar que Israel estaba compuesta de las 12 tribus juntamente con aquellos que se han unido a la nación de Israel. Aquellos que han elegido peregrinar en los caminos de Dios se han convertido en israelitas también, es decir, usted y yo nos hemos convertido en israelitas. Pues hemos sido hechos del pueblo de Israel. Ya no es solo un pueblo, sino uno. Y entonces, por eso en Romanos, escribiéndole a los romanos, Pablo les recuerda de esta ofrenda. Y la razón de que estas ofrendas sean tan importantes hoy en día es porque tienen que ver con Israel y tienen que ver con nosotros hoy, con el sacrificio de Yeshua. Yeshua es la ofrenda perfecta y se puede clasificar en cada una de ellas. Allí está el Señor. Entonces, el estudio de estas ofrendas es relevante para cada uno de nosotros. Y aquí hay una orden. La Parashá Sab presenta más de las instrucciones del Señor concerniente a la ley de Corbanot, las ofrendas que eran centrales en el servicio del santuario. Sab significa orden o comando. También significa conectar e implica que la obediencia al Señor en seguir sus mandamientos conecta a una persona íntimamente con Dios y posiciona al creyente a crecer en el conocimiento de Él. ¿Quién no se quiere conectar con Dios? Yo creo que todos lo anhelamos. Por eso el Señor en Romanos 12, del 1 al 2, da la clave para hacerlo. La Parashá Vayikra que estudiamos la semana pasada instruye al pueblo a traer las ofrendas. La Parashá Sab instruye a los sacerdotes cómo deben ser traídas las ofrendas. Y si recordamos, la palabra dice que nosotros ahora somos los reyes y sacerdotes, que ahora nosotros, Él nos ha convertido en esa clase de reino, en aquel en que nosotros también somos sacerdotes del Dios Altísimo. En aquel entonces solo podían ser la familia de los hijos de Aarón. En este caso, con nosotros, puede ser cualquiera que se allegue a Yeshua y lo haga su Señor y su Dios. En este tiempo en que estamos celebrando Pesaj, la ofrenda del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues ahora es oportuno estudiar esta parashá para que el Señor siga limpiando nuestro corazón. La palabra dice que la cena de Pascua y los elementos no pueden tomarse y no se disciernen. Vamos a tratar de discernir ahora sobre cómo estos elementos juegan un papel importante en la cultura israelita, pero también en la nuestra, en nosotros, la cultura de Dios. Y también ver cómo ahora podemos aplicarlo. Si ahora ya no hay ofrendas y si ahora no hay sacerdotes levitas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y de eso se trata esta parashá. La parashá, pues, nos habla de santificación y consagración. Igual lo hace en el Brit Hadashah. Recordemos que el Brit Hadashah es la aplicación en los versículos y capítulos del Nuevo Pacto de lo que estudiamos en Sab. Sab es la base y nosotros la podemos aplicar ahora en nuestros corazones a través de estos dos versículos de Romanos. En el libro de Levítico, de las 5 ofrendas, como les decía, destaca la ofrenda del todo quemada. Ella es la primera en la lista. Y según número 29.6, eran las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presenta como ofrenda especial al Señor, aroma agradable a Él. ¿Cómo lo relacionamos entonces? Pues básicamente están conectadas el aroma agradable con esta ofrenda. Y dice que nosotros ahora tenemos que ser ofrenda agradable al Señor. Dada su periodicidad y el mandato de siempre,
tenerla encendida, la ofrenda del holocausto se destacaba de las demás, y a esta ofrenda, que era presentada para expiar pensamientos y voluntarias, como les había explicado antes, es que se refiere Romanos 12, del 1 al 2. Y por eso es tan especial esta ofrenda. Quiero que veamos algo de la ofrenda del todo quemada allá en Levítico, en la porción de Sat. Eso es importante para hacer la relación. En el capítulo 6, los primeros versículos de la Parashá dicen de esta forma: y el Señor habló a Moisés diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esa es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar. Miren qué interesante. Toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Es decir, el fuego no se apagaba. El sacerdote vestirá su túnica de lino. La túnica de lino es la blanca, la que tipifica la santidad. Y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Significa pureza sexual. Tomará las cenizas, aquel fuego reducido el holocausto, sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Esto ya, de hecho, ya da una idea de que las vestiduras de sacerdote se quitan para humillarse, sacando las cenizas y pidiendo perdón por todas nuestras obras. Las cenizas es lo que ya pasó y lo que nos sirve. Y de hecho, eso es lo que debemos hacer nosotros, quitarnos y despojarnos de nuestro gran y realmente un gran ministerio sacerdotal que el Señor nos ha legado, y ponernos como simples mortales, sin ningún valor por nosotros mismos, llevando las cenizas todos los días para que el Señor renueve nuestra mente. El fuego se mantendrá encendido, dice Levítico 6:12, sobre el altar. No se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él holocausto, y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. La grasa es el pecado. Aunque tengamos ofrendas de paz con el Señor, siempre hay pecado dentro de nosotros. Levítico 6:13. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Bueno, esa ya atañe a la otra ofrenda, pero nos vamos a concentrar en la ofrenda de holocausto. Y veamos lo que dice Romanos 12, del 1 al 2. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, está hablando Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bueno, vamos a entrar en qué nos quiere decir esto. El Señor nos quiere hablar. Pablo, tomando como metáfora la ofrenda de ascensión o del todo quemada o de holocausto, refleja en esos dos versículos la mejor expresión del llamado a los creyentes a la santificación y a la completa consagración. Para esto vamos a entender qué son esos dos términos: consagración y santificación. Estos dos llamados son los esperados y considerados normales para aquellos inscritos al pacto con Dios. Madurar como discípulo del Maestro requiere tanto santificación como consagración. Santificación. ¿Qué es santificación? Santificación es el acto o proceso de separar algo o alguien para un propósito sagrado o uso religioso. Es decir, nosotros hacemos que seamos santos. El Señor nos ayuda por medio de su Espíritu, pero nosotros tenemos que tener la buena voluntad de santificarnos y apartarnos para el Señor. Lo otro, crecer en la gracia divina trae como resultado este compromiso y servicio. Si no crecemos en la gracia divina, pues
aunque el Señor lo ponga en nuestro corazón, va a ser bien difícil que nosotros podamos hacerlo, porque no es por nosotros mismos, sino por gracia y porque nos vamos a comprometer. Ese compromiso viene del corazón y es voluntario, igual que la ofrenda quemada. Consagración es el acto de consagrarse, es dedicarse a sí mismo. Ahí viene, el Señor nos quiere santificar por medio de habernos apartado y habernos escogido, pero nosotros nos consagramos a Él con el fin voluntario de dedicarnos a Él con un propósito santo, o comprometernos a hacerlo por parte de aquel que ha sido santificado. Consagrarse también es inducirse a estar en todo lo que se hace al servicio de Dios y su propósito, es decir, poner la voluntad para hacerlo. Recordemos lo importante de la ofrenda del holocausto, era los pensamientos y voluntario. Habla de la irrevocable devoción al servicio y adoración de Dios. El Señor invita y uno acepta la invitación. En consecuencia, puede decirse que aquel que está genuinamente santificado y consagrado es la verdadera ofrenda quemada, es la ofrenda que Dios quiere oler, es la ofrenda que el Señor anhela oler. Es lo que le dijo Yeshua a la samaritana, que el Señor, Dios, Yahvé, anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es exquisito a su olfato, al olfato divino de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre para siempre. A Él sea la gloria. Bueno, entonces si nos vamos a eso de consagrarnos, vamos entonces a ver algo sobre la santificación y la consagración. ¿Cómo lo hacemos nosotros? En referencia a la santificación y consagración del creyente en Yeshua, hay que considerar lo siguiente. Son sabias palabras de Dios porque fueron dichas por Pablo para que podamos crecer en gracia. Pablo, como todo buen judío, entendía que es ser un sacrificio santo. Pues todavía aún cuando él vino a este mundo y hizo su ministerio, existía el templo. En consecuencia, ellas son para todos los israelitas, tanto como para el pueblo común, para el liderazgo. Eran instrucciones del Señor para que los israelitas llevaran el holocausto y para que el sacerdote las ofreciera, pero también ahora que hay un cambio de sacerdocio, pues llegamos ante el sacerdote Yeshua y nos ofrecemos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Tanto la santificación como la consagración vienen a través del arrepentimiento, lo que les mencionaba acerca de las cenizas, lo que leímos en Levítico. Dice que se quitaba sus vestidos sacerdotales y salía con la ceniza fuera para arrepentirse y para quitarse toda falsedad en el corazón, creyendo que somos algo por nosotros mismos. Yeshua bien nos dijo, separados de mí nada pueden hacer. Tanto la santificación como la consagración demandan completo sometimiento al liderazgo y función del Espíritu Santo. Se hacen por el Espíritu. Recordemos otra vez, ofrendas que sean dadas con el corazón. Y entonces, como le dijo Yeshua a la samaritana, ofrendas o adoración, que es la verdadera ofrenda, adoración nuestra, la verdadera adoración, que sean en espíritu, guiadas por el Espíritu, y en verdad, en función de la palabra del Señor. Y eso lo que hace es que produce fe, esperanza y amor en el alma de los santos, de cada uno de nosotros que formamos el templo y el cuerpo del eterno Dios de Israel. Recordando sobre la ofrenda quemada. La ofrenda quemada era puesta sobre la parrilla del altar de bronce toda la noche hasta el amanecer. Mire qué interesante, no tenía que quitarse. Debería mantenerse ardiendo delante del pueblo día tras día, año tras año, como recordatorio de la necesidad del pueblo del sacrificio por el perdón de los pecados.
de que necesitamos renovar nuestro entendimiento. Uno de los más importantes deberes de los sacerdotes era mantener el fuego ardiendo, cuidar que nunca se apagara. Eso es lo que debemos hacer nosotros. El Espíritu Santo es el fuego y nosotros cuidamos de que ese fuego nunca se apague. No contristarás el Espíritu, dice Pablo. Cada mañana el sacerdote removía las cenizas que se habían acumulado durante el día y la noche previos y las llevaba fuera del campamento. Es tiempo en la mañana de dar gracias por despertar, pero de llevar nuestras cenizas de lo que todavía no hemos confesado y de lo que no es oculto a nuestros ojos, de que lo que no sabemos aún que ha sido pecado, ponerlo en el altar con humildad, quitarnos nuestra vestidura sacerdotal y tomar la vestidura de arrepentimiento para luego volver al sumo servicio de nuestro amado y glorioso Yeshua, nuestro amado Jesús. Este era el primer servicio del día. Por cierto, era llamado Terumah Hadashem. Cada día representa un nuevo comienzo para el creyente, como lo es cada Shabbat, cada luna llena para el pueblo de Israel y para nosotros también. La palabra dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. La misericordia del Señor está presta a bendecirnos y limpiarnos de toda maldad cada día que comienza y también cada día que termina. Así como la ofrenda pasaba día y noche, así debemos de estar nosotros día y noche ardiendo en el altar. Que presentemos nuestros cuerpos en el altar, un sacrificio vivo y santo. Debemos regocijarnos dado que tenemos vida para vivir un nuevo día. Eso es una bendición. En estos tiempos, como decían ayer en la fiesta de Pesaj, tenemos vida y eso es una gran bendición, un gran regalo. Y los que se han ido pues tienen vida eterna, porque Dios dijo que si conocíamos al Señor y teníamos a Jesús, teníamos vida eterna. Desde ese momento ya estamos nosotros disfrutando de esa vida. Debemos regocijarnos dado que tenemos vida para vivir ese nuevo día. Entonces, cuando sea necesario, debemos limpiar nuestras cenizas del pasado, removerlas y sacarlas de nuestro campamento, de nuestro corazón, y ofrecer un sacrificio fresco de alabanza a Dios, moviéndonos hacia nuevos niveles de fe, esperanza, amor y victoria. A Él sea su nombre. ¿Cuáles son las señales de que se ha ofrecido un sacrificio agradable a Dios? Bueno, Pablo dijo, no se conformen a este siglo, no se conformen a las costumbres de este mundo. No nos hagamos como este mundo. 2. Dejar que Dios nos transforme en personas nuevas, cambiándonos nuestra forma de pensar. Hebreos 10:16 dice que estamos en un nuevo pacto en el que ya la ley o la Torá ya no iba a estar escrita en tablas, sino que va a estar escrita en el corazón. Es una repetición de Jeremías. ¿Y cuáles son las consecuencias de presentarnos como sacrificios vivos y santos delante del Señor? Según Romanos 12, del 1 al 2. Primero, aprendemos a conocer la voluntad de Dios. Voy a leerlo nuevamente. Mire, disfrútelo. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Su culto racional, dice otra versión. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo somos personas nuevas? Siempre dice que dejemos el viejo hombre y entonces el viejo hombre con sus pasiones y deleites anteriores. Entonces lo que Dios hace es transformarnos en personas nuevas cuando nos cambia nuestra forma de pensar, cuando nuestra forma de pensar es acorde a lo que piensa Dios a través de su palabra. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Es necesario hacer eso. Es necesario cambiar nuestros pensamientos. Y por eso estamos estudiando esto. Bueno, entonces, cuando aprendemos otra de las consecuencias, recordándolo uno, aprender a conocer la voluntad de Dios,
La otra consecuencia es que esto será de forma paulatina, que quiere decir, es un fuego constante, conforme el animal iba ardiendo, se iba quemando más y más, empezaba casi entero y terminaba en cenizas. Es un fuego constante de parte de Dios y ofrendas que cuestan al oferente, hay que pagar un precio. El animal era puesto allí y era del todo destruido. Y si fuera regenerado, cambiaría de forma de pensar después de él. Si fuéramos nosotros, por eso Pablo dice que seamos como eso, como un sacrificio. Todo ese fuego nos tenía que hacer cambiarnos de forma de pensar. Y cambiarnos de forma de pensar cuesta mucho y se aprende a prueba, a fuego. Lo último, como tercer punto, será una comprensión en crecimiento. ¿Cómo vamos a ir comprendiendo? Primero vamos a ver qué es lo bueno. Luego vamos a ver qué es agradable, aunque parezca que va en contra nuestra, pues al final es agradable. Y al final, y como último, es perfecto. Todo lo que Dios hace es bueno. El salmista dijo que probáramos que Él es bueno. Y realmente Él es bueno. Probad y ver que Él, gustad y ver que Él es bueno. Dios es bueno, su palabra es buena. Todo lo que Él hace es bueno. Nos podemos deleitar todos los días en contemplar la bondad y la sabiduría de Dios para nuestra vida. A veces tenemos que ser llevados a triturarnos y a sacar el aceite, pero esa forma de sacarnos el aceite es con amor, con paciencia y con misericordia. Damos gracias al Señor por su misericordia y damos gracias a Dios porque nos permite ahora no solo ser sacerdotes, sino que ser sacrificio agradable, santo al Señor. Esta hace que nosotros cambiemos del viejo hombre con sus delitos y sus pecados al hombre perfecto, entre comillas, que el Señor quiere que lleguemos a ser, a la estatura del varón perfecto. Entonces, en conclusión, Oseas 6:6 dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. El pueblo de Israel llegaba y ofrecía, según dice Isaías y varios escritores de la Sagrada Biblia, que llegaban con todas las ofrendas, pero su corazón estaba ahí. Y bueno, hasta el Señor les dice, miren, llévense estas ofrendas, miren, mejor cómanselas, no las ofrezcan aquí, porque su corazón no está en ellas. Pero si yo, en vez de eso, traigo mi corazón, entonces el Señor se va a deleitar en la lealtad del sacrificio, el sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. 2, conocer a Dios solo se logra a través de sumergirse en su palabra. ¿Cómo aprendo del Señor? Sumergiéndome en su palabra y poniéndola por obra. Dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios, es decir, en la búsqueda y comprensión de su palabra, que en los holocaustos. Sumergirme en su palabra y ponerla por obra. Y luego, pidamos al Espíritu Santo que lealmente busquemos a Dios en su palabra y nuestra vida se llene del grato olor de su conocimiento. ¿Recuerdan? La ofrenda quemada está ligada al fresco aroma, al agradable aroma que llegaba a la nariz del Señor, hablando metafóricamente. ¿Qué dice 2 de Corintios 2:14 para terminar? Vamos a 2 de Corintios 2, versículo 14. Dice 2 de Corintios 2, verso 14 de la siguiente forma. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Siempre podemos ser ofrenda quemada con Él. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, no solo delante de la nariz del Padre, sino en todo lugar, la fragancia de conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Gloria al Señor, porque somos la fragancia y el olor de su conocimiento.
Crezcamos en Él, sumerjámonos en su palabra, démosle gracias a Dios por todo, ofrezcamos nuestras cenizas diariamente, recordemos que es el sacrificio que agrada a Dios. Y de esa forma vamos a comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta. El Señor les dé gracia y les bendiga, amados hermanos. Que Pesach sea una bendición para cada uno de ustedes, recordando el sacrificio más grande que hay sobre el universo, el sacrificio de Yeshua por cada uno de nosotros, con amor, compasión y sobre todo con salvación. El Señor les bendiga.